El domingo, durante la celebración del Día del Ejército, el general Salvador Cienfuegos volvió a reclamar la aprobación de una ley de seguridad interior, no para que fuera a modo para las fuerzas militares, sino para que se produzca esto en beneficio del país. Bienvenidos, yo soy Ezra Shabot. Los tres últimos secretarios de la Defensa Nacional en los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y ahora de Peña Nieto han reclamado que se les otorgue a soldados y marinos un marco legal idóneo para cumplir con sus labores. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar. Si la ley de seguridad interior no se aprueba en este periodo ordinario, será por lo menos difícil que salga en lo que resta del sexenio. Y existe una fuerte resistencia a sacarla adelante porque en realidad hay intereses políticos de coyuntura que quieren debilitar el papel y el accionar de las fuerzas militares en el país. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Desde hace 3 sexenios persiste el reclamo de las Fuerzas Armadas, de los diferentes secretarios de la Defensa, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, de que haya una ley de seguridad interior que establezca el marco jurídico en el cual se tienen que mover soldados y marinos precisamente para los temas de combate contra la delincuencia organizada. Y todo indica que en este periodo ordinario muy difícilmente se termine saliendo la ley de seguridad interior. Pablo Erra. Seguramente no va a salir, ya lo dijeron los coordinadores parlamentarios, que esto se va a tomar con calma para no llegar a decisiones precipitadas. Llevan muchos años, lo señalábamos al inicio del programa, en la presentación, este es el tercer sexenio en que se está urgiendo una ley de seguridad interior y no existe. A mí me parece que hay argumentos bastante mendaces en contra de que salga esta ley. Dicen grupos académicos que ven todo desde la academia, pero no desde el campo de batalla, donde está la gente muriéndose, morir o matar frente a los grupos criminales, y dicen porque el ejército tiene un alto grado de letalidad. O sea, cuando se enfrenta a los narcos, a los grupos criminales, mueren muchos criminales. Bueno, para eso se le llama. Para eso están enfrentándose a grupos con armamento de alto poder. Quien mejor puede representar al Estado es el ejército. Y se les echa la mano porque no hay capacidad civil para enfrentarlos. Entonces hay que darles el marco jurídico porque están haciendo su papel. A ver, el secretario de la Defensa, general Cienfuegos, dice claramente: no estamos pidiendo que nos den una ley a modo, no estamos queriendo que nos digan ustedes pueden hacer lo que se les pegue la gana y pueden actuar a partir de un esquema de inmunidad que les permita actuar prácticamente sin ningún control alguno. Pero no es posible que se siga manteniendo una especie de vacío jurídico en donde por un lado tú pones al ejército a combatir a delincuentes y por otro lado no le permites al ejército manejarse dentro de lo que es prácticamente un esquema de combate. Pero que es un ejército en un combate que es finalmente un esquema de guerra. No estás combatiendo a civiles desarmados, no estás combatiendo a delincuentes que tienen pistolitas de un calibre bajo, estás combatiendo a ejércitos que están preparados, que utilizan todo tipo de, no solamente de armamento, sino de tácticas difíciles de enfrentar, que utilizan a población civil como escudo, que utilizan a menores. Todo esto requiere de un andamiaje legal que le permita al ejército saber cómo se maneja. Y tú estás discutiendo en las cámaras que si el tema de derechos humanos para el ejército tiene que estar ligado a una visión menos o más restrictiva en algo que, como decía Pablo, están verdaderamente en el marco teórico de algo en donde la realidad los ha rebasado desde hace mucho. Sí, los ha rebasado desde hace mucho, pero los ha rebasado porque yo creo, no sé si ustedes están de acuerdo, hay una estrategia consciente. Hay una estrategia consciente desde hace mucho tiempo de debilitar a las Fuerzas Armadas y la estrategia consciente es equiparar la lucha contra el narcotráfico con las guerras sucias de los años 70. Y no tienen nada que ver. No se está peleando contra una guerrilla ideológica que aspira a tomar el poder. No, se está peleando contra grupos de delincuentes que tienen armas de alto poder
y que responden de esa forma. Cuando se decía López Obrador, la masacre de Nayarit, hombre, es un enfrentamiento. ¿Qué quieren? ¿Qué hubiera hecho quien sea que estuviera al mando de una tropa cuando está siendo atacada desde los techos? Dispara. No hay otra forma de contrarrestar un ataque de esas características. Sí, coincido contigo, Jorge, que hay una estrategia desde hace años para deslegitimar el trabajo de las instituciones del país. Y una de esas instituciones pilares son las Fuerzas Armadas. Y en eso están. Por eso dicen que fue la masacre de Nayarit. Como tú explicabas, desde arriba del techo de una de las propiedades del H2, de uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva, disparaban a marinos que estaban abajo. El combate era desigual. Entra un helicóptero y los dispara desde arriba, los abate desde arriba. Muy bien hecho. Es decir, utilizaron un helicóptero artillado para combatir a civiles. Bueno, un helicóptero artillado es para combate. Y los civiles, perdónenme, pero tenían armamento de alto poder. Es decir, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de nuestras Fuerzas Armadas o estamos del lado de los delincuentes armados? Es que el argumento, perdón, es un argumento falaz desde el punto de vista de que se trata, cuando se habla de la presencia del ejército frente al crimen organizado, se trata de manejar, primero bajo el esquema de que hay que combatir al crimen organizado, se dice con inteligencia, o sea, que cuando están armados hay que ver la manera de quitarles las armas sin matarlos, y de manera tal que no haya bajas. Es este imaginario absurdo de un tipo de conflicto que es cierto, puede haber otros elementos ahí al lado de control político, de quitarles el dinero para que no compren armas, pero una vez que están armados y enfrentados, no tienes otra alternativa más que esa, la de ver quién tiene más superioridad en el combate. Y el segundo es, o demuestra el Estado mexicano que es superior a ese tipo de grupos, o ellos se apoderan de la población, toman el control. Es una guerra contra el Estado, contra un Estado de derecho, y eso es lo que no quieren muchos entender, bajo el principio de que pues simplemente ellos no están en el poder. Es que el argumento es, se vale eso mientras yo esté en el poder, no cuando no lo está. Acción Nacional tuvo con Calderón y con Fox el mismo problema y hoy tiene que enfrentarlo desde la oposición. El PRI le pasó algo similar. Probablemente López Obrador lo está planteando en estos términos porque políticamente le conviene este tema de la victimización, ¿no? No, y ¿sabes qué? Y hay intereses concretos, y intereses de pesos y centavos. No solamente nos sale la ley de seguridad interior, tampoco sale la ley del modelo policial, tendríamos que llamarlo más que de mando mixto o mando unitario. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Tú dices, bueno, vamos a retirar el ejército de las calles, para eso necesitamos policías, pero tampoco aprobamos una ley para ver cómo se van a manejar las policías. ¿Por qué no se aprueba la ley para las policías? ¿Por qué no se acepta el mando único o el mando mixto? Porque hay una partida que se llama Subsemún, que son miles de millones de pesos que se reparten año con año a los presidentes municipales para sus policías. Los presidentes municipales en última instancia deciden qué hacer con eso. Si se concreta el mando mixto, se concreta el mando único, el nuevo modelo policial, se quedan sin esos recursos. Ahí está el corazón, la razón por la cual los partidos se terminan oponiendo, porque hay fuerzas en todos los partidos que se terminan oponiendo a que haya nuevas policías, y tampoco quieren el ejército. Es el peor de los mundos posible. El peor de los mundos, y creo que ya deberían pensar nuestros legisladores un poco en la nación. Es decir, olvidarse para esto, si les es posible, por un momento, olvidarse de los intereses económicos de sus presidentes municipales, que a su vez alimentan las arcas de los partidos y lo de los dirigentes, para dotar a las Fuerzas Armadas de una ley de seguridad interior que les dé un arropamiento judicial para ejecutar esta labor que, insisto, y hay que repetirlo todas las veces, los civiles no han sido capaces de hacer. No han podido formar policías que estén por lo menos a la altura de los grupos delictivos, porque son rebasados. Entonces, mientras ello no ocurra, vamos a tener que echar mano del ejército. Y si echamos mano del ejército, démosle garantías jurídicas de que el día de mañana no vaya a llegar alguien a querer procesarlos por alguna masacre
cuando en realidad fue un enfrentamiento. Como está ocurriendo y como está haciendo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está interviniendo en estos casos, incluyendo el de Tepic, de alguna forma medio avalando la tesis de la masacre. Ese es el gran problema. Y el gran problema que va relacionado con eso es que hay puntos, por ejemplo, que no se señalan. El ejército interviene, pero el ejército literalmente no puede detener. Tiene que esperar que llegue un ministerio público y ir acompañado. En la parte de la Ley de Seguridad Interior, lo que se dice, bueno, si estás interviniendo puedes detener a un personaje, presentarlo ante el Ministerio Público. Y esos son los grandes temas que se están obviando en todo este debate. Y hay que recordar que finalmente el tema va ligado a la responsabilidad de los gobernadores. Si de verdad lo que quieren es seguir manejando sus propios presupuestos, no hay ningún problema. Nada más que ellos son los encargados o tendrían que ser los encargados de armar esta fuerza policial estatal que sea la que enfrente a la delincuencia Y no hay un organizada. solo gobernador No hay- que pida la salida del ejército Absolutamente, del partido ninguno que de los sea. gobernadores dice al contrario. Los gobernadores son los que, por un lado, requieren que los recursos de Subsemún, de todos estos, se mantengan, pero por otro lado, son los que levantan la mano y le piden al gobierno federal que mantenga al ejército porque no tiene la capacidad de hacerlo, en algo que es un modelo verdaderamente perverso de ejercicio del poder. Es rechazar la idea de policías y mandos únicos que les quiten a ellos fuerza, pero por otro lado pedirle, implorarle al gobierno federal que mantenga un ejército sin un aparato legal que pueda definirles claramente cuáles son sus límites y de qué manera se tienen que comportar frente a aquellos que detienen como parte de la guerra contra el crimen ¿Cómo organizado. pueden decir, cómo pueden promover la idea de que se trata de un abuso de las Fuerzas Armadas porque hay demasiados muertos del bando de los delincuentes y muy poco del lado de nuestras Fuerzas Armadas? Es decir, quieren este Más uso muertos. equitativo. Si allá hay 5 muertos, tenemos que matar a 5 soldados. ¿Pero qué es eso? ¿No saben de qué lado están? O sea, me parece insultante que nos digan que nuestras Fuerzas Armadas, que se han preparado para defender a la sociedad, que tienen que enfrentar muy a su pesar a enemigos de la sociedad, tienen que haber muertos de este lado para que sea parejo. Realmente me resulta inconcebible en personas ilustradas como quienes lo están planteando. Pablo, creo que el argumento, pero nada más es muy claro, es si yo no estoy en el poder, hay que ejercer la igualdad y lo que sería el ejercicio restrictivo de la fuerza. Cuando yo estoy en el poder, entonces sí es el uso legítimo de la violencia. Es así de burdo el argumento. Sí, y quizás, yo insisto, hay intereses políticos, por supuesto, pero hay intereses económicos de todo tipo, legítimos e ilegítimos, que están detrás de que estas leyes, tanto la de seguridad interior como la de modelo policial, no se aprueben en el Congreso desde hace 3 sexenios. Una desde hace 3 sexenios, la otra desde hace 2 sexenios. Pablo, Erra, a ustedes muchísimas gracias.